vamos a tener una entrevista muy especial, señor Leonardo Suero, nada más y nada menos que con un invitado de lujo, profesor. Así mismo es, nos corresponde en la entrevista central de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, conversar con un invitado especial, el ingeniero Modesto Reyes, quien es secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, señor Modesto Reyes? Una corrección de entrada. Ajá, vamos a ver. Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ah, bueno, dice aquí secretario. De Asuntos Agropecuarios tenemos otro titular. Así es. Ah, bueno. Hecha esa corrección, darle la gracia por darnos y permitirnos la oportunidad de estar en este espacio. Y ya hemos venido en otras ocasiones, de verdad que nos sentimos como en casa, de manera que estamos a la mejor disposición para atender cualquier pregunta, siempre que la podamos responder, y cualquier inquietud que ustedes tengan. No, decir que seguro le dijeron del tema agropecuario porque el hombre sabe de precios y conoce el desarrollo de cómo están nuestros campos, cómo está el sector agrícola también en República Dominicana. Pero bien, don Modesto, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a entrar a algo que definitivamente día a día es un clamor del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que está pasando con los precios en República Dominicana? Eso lo digo a raíz de que comunicadores ya como Chetty García, la gente común que va al pueblo, que va a los supermercados, también vive quedándose a diario. ¿Cómo se están haciendo en esos pueblitos, en esas tierras apartadas, que sus ingresos son mínimos para poder acceder a los alimentos? ¿Cómo está eso desde su punto de vista, de su óptica, como conocedor de esas comunidades? Bien, muchas veces se plantea, ¿verdad?, que el asunto de los alimentos es percepción. Y la barriga no siente la percepción. El estómago de los dominicanos está sintiendo la crisis realmente del alza de los precios de los alimentos. En ese sentido, es importante señalar que la canasta básica familiar hacia 2019 teníamos que era un costo alrededor de 20,000 pesos, pero hoy está sobre los 26,000 pesos. En el primer quintil que estamos hablando de ese segmento de menos ingresos, de familias de menos ingresos del país. Eso quiere decir que realmente los supermercados, y yo llamo los colmados, se han convertido hoy más que nunca en la verdadera casa del terror, porque realmente no tienen acceso. Fíjese que seguridad alimentaria se define precisamente, hay uno de sus primeros componentes, disponibilidad de los alimentos. Que haya acceso a los alimentos, pero que los alimentos sean nutritivos, que haya sostenibilidad en términos de lo que es la alimentación del pueblo dominicano. Y aquí nosotros no tenemos que ir muy lejos. Con la proteína animal de más acceso de la población, lo constituye el huevo. ¿Y cuál es la crisis que nosotros hemos tenido con el huevo? Sencillamente ustedes han visto, los productores de huevo están perdiendo acerca, y así lo han manifestado, de 1,000 millones de pesos. Pero nosotros hemos tenido también ahí que esos productores con un mercado también para exportación, con capacidad para satisfacer la necesidad de la República Dominicana en materia de la demanda de huevo que se tiene, pero también para exportar, cerca de 20% se exporta a Haití, y ya ustedes saben el cierre de las fronteras que ha provocado en los productores de pollo. De igual manera debemos nosotros decir que de sobre 2 millones de gallinas ponedoras hay que sacar, y los productores la han tenido que sacar porque no vale la pena seguir alimentando a un animal que lamentablemente no te va a dar productividad. En ese sentido, ellos han tenido y han buscado la manera de que el gobierno le dé un pago más adecuado. Pero usted sabe cuánto le está ofreciendo, 50 pesos por gallina, cuando el costo de una gallina de esa es mucho más alto. Aunque es para consumo, que no es como ponedora ya, pero naturalmente debería haber una excelente compensación o una muy buena compensación para esos productores. Aquí el tema, yo diría que se ha venido desarrollando, es que los productores han tenido una competencia desleal, y es el propio gobierno que le ha hecho esta competencia desleal. Primero, aquí hay un promedio de cerca de 90,000 gallinas livianas que se debían importar para mantener
la producción que demanda el país, ese 20% que estamos hablando de exportación. Sin embargo, este gobierno pasó de 90.000 a 120.000 gallinas livianas, dándole permiso a personas que ni siquiera están en el negocio, afectando la producción nacional. Pero de igual manera, algunos productores dicen que estamos en 140.000 gallinas que se habían importado livianas. Eso provoca una sobreproducción de huevos en el país y hoy día la producción de un huevo grande está sobre los 5 pesos. Pero hay una ¿Usted sabe cómo lo están vendiendo? Ellos, 2 y 3 pesos. Bueno, en granjas. Hay una situación, ingeniero Modesto Reyes, y es que también los productores de carne, productores de leche, han dado el grito al cielo. Claro. Porque las importaciones, permisos que ha dado el gobierno, le ha quebrado el sector y están llamando inclusive a los asociados en esos gremios de productores de carne y de leche a regalar la leche a la persona para no botarla. Partiendo de esa premisa y mirándole qué ha acontecido a los productores de huevos y gallinas y de otros productores de otros rubros, ¿entiende usted que en este gobierno el aparato productivo agropecuario ha quebrado, ha colapsado? Sí, eso lo podemos mirar y es fácil analizarlo. Si nosotros analizamos las importaciones de productos agropecuarios, fíjese que en el año 2021 nosotros tuvimos unas importaciones por encima de 4.500 millones de dólares. Y luego en el 2022 tuvimos importaciones por el orden de 5.000 millones de pesos. Sobrepasan los 5.000 millones. Y 2023 tiene una proyección que va a pasar los 6.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho este gobierno? Yo le decía que compite con la producción nacional. ¿Cómo usted le va a traer en momentos donde hay una producción, está la cosecha, usted le va a traer importaciones? Eso ha pasado con los productores de pollo. Ustedes recordarán con las importaciones de pollo desde Brasil. Así es. Señores, aquí no hay acuerdo con Brasil para convenios bilaterales y todo esto, sino lo que tenemos es DERECAFTA. Entonces, a través del DERECAFTA había muchos productos que no tenían arancel y que se podían traer sin ningún problema, siempre que hiciera falta. ¿No? Es importante señalarlo. Claro. Si no hace falta, no hay necesidad de importar esos productos. Entonces, se ha venido planteando, por ejemplo, son todos los sectores que están quebrados, arroz. Que con el DERECAFTA va a ser la soga. En el arroz, usted sabe que hay un desmonte ya para enero de 2025 del arancel del arroz. Es decir, que ya estará un desmonte total. Ahora, ¿qué está pasando y qué pasó con esos productores de arroz? Sencillamente le hicieron importaciones de arroz. Se planteó, teníamos una producción récord de 14.7 millones de quintales. Siendo nosotros autosuficientes. Autosuficientes. Óigame, se planteó que teníamos en República Dominicana una producción récord de 14.7 millones de quintales. No fue cierto. Nosotros teníamos una producción de 12.1 millones de quintales. Qué barbaridad. Y una cuota por DERECAFTA que debe autorizarse su importación, que tiene que andar por los 400.000 quintales. Pues naturalmente que ellos importaron más de 1 millón de quintales y por eso se llega a los 14.7 millones de quintales. Así que completan la producción nacional con importaciones. Con importaciones. Pero le voy a decir que... Escúchame, ¿cómo afecta esto al productor local? Vamos a decirlo, déjale que la producción de arroz está en manos de pequeños y medianos productores. Todo el Bajo Yuna son pequeños y medianos productores. Gente con 100 tareas. Menos. 50, 60 tareas. Qué barbaridad. Entonces, esa persona, cuando llevaban el arroz a los molineros tenían un inventario donde estaban repletos de arroz. Es decir, no podían recibirle el arroz a los pequeños y medianos productores y era que se fueron a la quiebra. Entonces, igual pasa con los huevos. Los pequeños y medianos productores de huevos se tienen que ir a la quiebra porque no soportan vender un huevo a 2 y a 3 pesos en granja. Entonces, nosotros hemos visto cómo este gobierno, el aparato productivo, lo ha sustituido por las importaciones y quiere seguirlo sustituyendo. Y esto lleva a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se produce a nivel local? Que nosotros tenemos generación de empleos en el campo, donde hace tanto falta la ruralidad y
Y el gobierno entonces con las importaciones, ¿quiénes se benefician? Un pequeño grupo de comerciantes que usted sabe, que no son los detallistas que se benefician. Es un grupo económico que se beneficia importando y usted no ve que los precios bajan. El consumidor no recibe ningún beneficio de esas importaciones hechas por el gobierno. Entonces aquí lo que se está beneficiando un grupo de compañeritos que naturalmente requieren recursos para el tema eleccionario. ¿Y esta ley, ingeniero? De la tasa cero. De la tasa cero, ¿cómo ha impactado el aparato productivo nacional? ¿Se han beneficiado los pequeños y medianos comerciantes? Ahí radica, por ejemplo, si usted tiene un acuerdo de ERE-CAFTA y muchos productos, pues, usted sabe que de ERE-CAFTA lo conforman los países de Centroamérica y Estados Unidos y la República Dominicana. Entonces, desde esos países usted podía traer, podía importar, pero esa ley de tasa cero le daba oportunidad por 6 meses al gobierno de traer de donde ellos quisieran. Pero no la han derogado, ¿ha seguido en función? No, ya está derogada. Ya está derogada. Sí. Fue por 6 meses, pero en 6 meses es mucho lo que hicieron se puede. Pingo Es lo mucho que se puede ganar. Los grandes importadores. Así es. Entonces, pero importadores que ni siquiera están en el negocio, son gente que le dan unos permisos y ganan muchísimo. Y la subasta, ingeniero, que antes hacía... la Junta Agroempresarial. Primero era el Ministerio de Agricultura, después se lo pasaron el gobierno de Hipólito Mejía a la Junta Agroempresarial, pero se hacía de forma transparente y dejaba algún beneficio. ¿Se ha continuado o eso fue desmantelado para seguir favoreciendo a los grandes tutumpotes de este gobierno? Mire, yo tengo mi reserva con esa manera de trabajar, porque al final son la misma gente que se benefician. Uy, es el mismo poder económico que se beneficia. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el país tiene entidades, tiene instituciones que son las encargadas de velar de que República Dominicana, que su población reciba los productos a precios adecuados, ¿verdad? Que tengan acceso a través de los programas sociales que se tienen, para que haya una alimentación. Pero en este momento, dígame, ¿cuál es el salario mínimo de la República Dominicana? El más alto es 16,000 pesos. Así. El público, estamos hablando. Y si la canasta básica está cerca de los 26,000 pesos. Faltan 10 para completar. Faltan 10. Entonces está dicho aquí que más del 49% de los ingresos de una pequeña familia se van en alimentos. Y el cierre de la frontera, ingeniero, ¿cómo ha impactado a los productores de la línea que están ahí en la raya divisoria con Haití? ¿Cómo ha impactado eso también a los medianos y pequeños empresarios que venden y comercializan con Haití? Y sobre todo a gente que están tan lejanos como Constanza, Jarabacoa, que venden legumbres y esas cosas, que también le venden al mercado haitiano. ¿Cómo ha impactado eso? Decía en una oportunidad, recientemente lo dijo el doctor Leonel Fernández, que este gobierno es un gobierno de los ricos. ¿Por qué? Porque opera de una manera tal para beneficiar a los ricos. ¿Qué pasa con el cierre de la frontera? El cierre de la frontera fue una medida desacertada, una medida que realmente no fue planificada y que se empezó por la última carta que debía jugar el gobierno con ese aparataje militar y todo esto, cuando tú no estás en guerra con otro país. Tú lo que tienes es un diferendo que nosotros respaldamos totalmente, de que debe respetarse los acuerdos que hay para el uso de las aguas, que son comunes tanto para Haití como para la República Dominicana. Nosotros ahí no trascendemos hacia otra posición que no sea apoyar que eso se ejecute. Ahora, hay que agotar la vía diplomática, hay que agotar los mecanismos del lugar, las instituciones, las entidades que nosotros tenemos para discutir y para llegar a acuerdos sobre esa parte. Entonces, eso ha provocado el cierre de la frontera, que el mismo gobierno está desesperado tratando de abrirla. ¿Cuántas veces ha tratado de abrirla y los haitianos no hacen caso? Fuimos por lana y salimos tranquilados. Exacto. Entonces, sencillamente nosotros estamos haciendo el ridículo como país. Y usted sabe lo que usted abre las puertas y aquel país dice que no quiere. Bien, cierro yo la mía ahora. Entonces, han mantenido la de ella. Pero peor aún, es un país que hasta cierto punto ha tenido
una situación. Ellos están quemando los productos de República Dominicana que llegan a Haití. Lo están quemando y lo están incinerando. De manera que yo creo que el gobierno no tiene manera. Ahora vi que abrieron los vuelos. Sí, la frontera aérea. Para que pueda haber viaje y conexión entre Haití y la República Dominicana. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa, ingeniero Modesto, es que recuérdese que Haití puso como contrapropuesta, después que abrió una frontera, de que ellos no iban a aceptar una apertura parcial, era total como estaba antes o nada. Y esa fue la respuesta. Estamos hablando con el ingeniero Modesto Reyes, secretario de Asuntos Rurales, Desarrollo Rural de la Partido Fuerza del Pueblo, además es docente universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Don Modesto, tenemos un tema que preocupa y ocupa a toda la sociedad dominicana, y es que diariamente 98 personas asisten a la red hospitalaria por posible síntomas sospechosos de dengue. Y el dengue hoy por hoy es una realidad. Hay que decir que tal vez por el descuido, y sin tal vez, por el descuido de las autoridades, hoy tenemos una gran epidemia en República Dominicana por dengue. Su opinión acerca del manejo de las autoridades del dengue en República Dominicana y cómo la están pasando esos pueblos rurales apartados en esta República Dominicana. En este país. Quiero hacer una referencia en esta parte. Precisamente uno se maneja más en el sector de la ruralidad, en el sector agropecuario y todo esto. Pero coincide de que la especialidad nuestra tiene que ver con los insectos. Y el doctorado que nosotros tenemos es en entomología, que es la que estudia a los insectos. Excelente. Y por lo tanto, podemos hablar un poco de lo que es el vector que transmite el dengue. El dengue, como todos sabemos, es un virus, ¿verdad?, que es transmitido por este vector, que es el mosquito. De inicio, mal manejo. De inicio, por las autoridades. Mucha lluvia, alta temperatura, eso quiere decir que va a disparar la población de mosquitos. Y si ese es el vector y no tenemos medidas. Fíjense que se da una apariencia de control, que queremos controlar al mosquito y utilizamos de que se ponen una bomba mochila encima, una bomba de motor, fumigando, como yo dice. Entonces la población cree que de verdad se está controlando el mosquito. Eso quizá es un 20% del control que debe. El verdadero control, usted sabe dónde está, en la eliminación de criaderos. Porque ahí es donde se multiplica. Cuando usted mata a una población de adultos con esta fumigación, bueno, pero hay varias generaciones que vienen, que están en huevos, que están en el gusanito, el gusarapo, que ustedes ven, y después de ahí pasa otra fase que nosotros llamamos pupas. Pero para pasar de una generación, ¿cuándo vuelven ellos a hacer una fumigación? 3 meses después, 1 mes después o 2 meses después, cuando menos. Entonces, la población de mosquitos se ríe prácticamente cuando le hacen ese amago de control. De manera que la eliminación de criaderos es la base principal. Fíjese cómo se está hablando. Ellos están, la última cifra que yo tenía registrada, no sé la de hoy precisamente, eran 14 muertos. Pero la Secretaría de Salud de nuestro partido, Fuerza del Pueblo, ha dicho que nosotros estamos sobre los 50 muertos. ¿Y en qué basa la Secretaría de Salud de nuestro partido decir que nosotros estamos? Eso es mucho, sobre 50 muertos. En la cantidad de subregistros que se dan, que no se registran, bien intencionados o mal intencionados, de alguna manera, pero no se registran. Pero en una epidemia como esta que está ocurriendo, sin precedente en la República Dominicana, porque antes no teníamos experiencia de manejo de dengue, pero hoy día tenemos experiencia. Y no se justifica que hoy día no aparezca una cama para ingresar. El que se enferme en este momento, en todo el sistema hospitalario del país, no hay cama, pero tampoco los hay en el sector privado. De manera que estamos en una situación de crisis. Este gobierno enmascara las cifras. Y decir que son 14 muertos cuando son más de 50, realmente esto es preocupante. Entonces, ¿en manos de quién está la salud del pueblo dominicano? En manos inexpertas, que no saben manejar, y que con esto se confirma, una vez más,
que este partido no sabe gobernar. Nosotros entendemos, ingeniero, que conjuntamente con esos operativos de fumigación deben aprovecharse a las fuerzas vivas de la comunidad, juntas de vecinos. Así es. Conjuntamente con los ayuntamientos. Y sacar todos los objetos innecesarios, chatarra, botella, cáscara de huevos, cáscara de coco, etcétera, con el propósito de que cuando llueva el mosquito Aedes aegypti, que utiliza las aguas claras y sombreadas para reproducirse, pues cada verano que entra debe haber ya un plan definido en cada verano. No hay que esperar que avancen los meses del verano. Si no entró el verano, ahí mismo está el programa para luchar contra esta enfermedad endémica. ¿Cuál sería un correcto programa para eliminar la mayor cantidad de producción de mosquitos Aedes aegypti y que se preserve la salud de los pobres? Porque se dice que el dengue también una enfermedad de los pobres, porque son los que no tienen forma y manera de tener agua por tubería y por vía de consecuencia tienen que almacenar agua en tanque, pote, lo que sea, en botella, para poder, en lo que encuentren, para poder tener líquido en su casa. ¿Cuál sería un verdadero programa, ingeniero? Sí, correcto. Yo creo que usted ha hecho una exposición aquí excelente, Suero. Yo estoy asombrado realmente cómo el gobierno no aplica lo que usted acaba de decir. La salud es prevención. Esa es la verdadera salud. Los países que tienen una salud que pueden exhibir está sobre la base de la prevención. Entonces, si usted conoce cómo se incrementa la población de mosquitos, cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de la población de mosquitos, si usted conoce cuáles son las implicaciones y el impacto que esto puede tener en la transmisión del dengue y otras enfermedades también, porque el Zika lo transmite este mismo mosquito, la chikungunya lo transmite este mosquito también. Entonces, nosotros tenemos falta de programas en el país, en el área de salud, que pudieran hacer esto. Quienes se deben encargar realmente del control de mosquitos son los entomólogos, son la gente que conocen de esto. Los médicos para el tratamiento sí, ya de la enfermedad. Pero la prevención tiene que hacerlo. Un programa constante, y yo no le diría porque el cambio climático ha cambiado todo. Usted no puede decir que el verano, ¿no? Aquí en cualquier periodo llueve y en cualquier periodo hay sequía, ¿verdad? De manera que ese programa tiene que ser todo el año. Es una vigilancia permanente que tiene que tener el Ministerio de Salud en términos de lo que es la población de mosquitos y de otros vectores que hay en el país. Bueno, Noldi estuvo por aquí recientemente. Noldi Naud Suberví, ella es salubrista, que fue subdirectora del CNS, y hablaba también del subregistro que había y que evidentemente también había un retraso en lo que es la semana epidemiológica, la información que debe servir salud pública, de más de 6 semanas, así que a lo mejor en 6 semanas sabemos cuántos muertos hay al día de hoy, así que tranquilo. No lo vamos a saber, William, no, de ninguna manera lo vamos a saber, porque es lo que dijo, la falta de transparencia que tiene este gobierno lo caracteriza. Y no es solamente en esta parte, sino en todo el sistema. En mi área, que es el área agropecuaria y rural que nosotros manejamos, pues naturalmente las cifras que se dan son incongruentes. Su alimentación en el país, que se ha bajado de 8.2 a 6.3. No es cierto, señores. Han tomado la cifra mal. 6.7 a 6.3, 0.4 lo que ha disminuido su alimentación en el país. Y usted escucha a este gobierno vanagloriarse de que realmente han tenido un impacto en la subalimentación, cuando este pueblo está pasando hambre. Familia que podían comer 3 veces al día, hoy están comiendo 2 y otras que están comiendo 1 y algunas que se le hace falta. Está truqueando. Ingeniero, hay una combinación letal, mortal por necesidad, y es el mosquito Aedes aegypti, claro, que como bien usted señaló, transmite una serie de enfermedades, pero también con estas aguas, el cúmulo de basura en las alcantarillas, en las esquinas, en los potes de luz, etcétera, produce ratas. Así y la rata
también producen leptospirosis. Entonces se da esa combinación mortal y no vemos a las autoridades que tienen la mayoría de control ellos de los ayuntamientos, con lo que sacaron, propiamente dicho, el Partido Revolucionario Moderno y Aliado, más los tránsfugas que se le han sumado. Uno no ve un operativo de limpieza, de saneamiento básico en ninguna calle ni barrio del país. Entonces, ¿qué será de los pobres con esta combinación letal? ADHD y leptospirosis, o dengue y leptospirosis. Sí, usted lo decía, realmente es un cúmulo y lamentablemente estas enfermedades están más cercanas a los pobres que a lo de clase media y mucho más que clase media. Realmente quienes acumulan agua son los pobres, porque como usted lo dijo, no le llega agua en tubería. Este es un pueblo que le carece el líquido principal que necesita el ser humano, que es el agua. En ese sentido, nosotros vemos que este gobierno que ha debido establecer campañas, fíjense que nosotros estamos dando como colocando la reversa hacia atrás, de enfermedades que prácticamente nosotros teníamos manejadas ya. Hoy día están volviendo a salir. Tenemos varios. Y yo diría que por la falta de prevención que se tiene, aquí no hay programa constante, continuo que se lleven a cabo. Yo diría que aquí hace falta un programa, un gran programa, un plan. Este gobierno no planifica. En ninguna área planifica. La improvisación es la improvisación. Y usted ve que en todos los ministerios y en aquellas áreas críticas aparece el presidente como el que viene a salvar, como el chapulín colorado, como dicen. Señores, no es el presidente quien debe resolver los problemas, es el ministerio que tiene a cargo que debe resolver los problemas. Cuando él forma un gabinete para el tema del dengue, eso muestra incapacidad, ¿verdad? Que todos esos gabinetes va a haber que fumigarlos, porque están llenos de calcoma. Qué cosa. Ingeniero Modesto, ¿vamos a la política? Sí, pues no podemos aprovechar una oportunidad como esta. La Fuerza del Pueblo, como bien anunció William ahorita, hizo un acuerdo programático con Opción Democrática. ¿Ustedes pueden ampliar un poco, si tiene conocimiento de causa, de qué fue lo que hizo la Fuerza del Pueblo que encabeza el doctor Leonel Fernández y Nutabares Mirabal, que es la presidenta de Acción Democrática? Así es. Yo creo que nosotros hemos dado paso como partido. Fíjese que nunca en la historia de la República Dominicana usted había visto que en 4 años un partido se coloque en la posición que está Fuerza del Pueblo. Si usted observa, el presidente Fernández ha anunciado que tenemos 2 millones de afiliados y entregó un padrón con esos 2 millones de afiliados. Pero hoy día estamos por encima de esos 2 millones. Tenemos 60,000 afiliados por encima, lo cual quiere decir que nosotros tenemos un posicionamiento muy importante y indiscutiblemente a quien va a tener que enfrentar el presidente Luis Abinader es al doctor Leonel Fernández. Y con este acuerdo que se firma con Opción Democrática, para nosotros vemos que las fuerzas progresistas son las que se están alineando realmente con Fuerza del Pueblo, que es una entidad progresista y que se ha convertido en lo que es la esperanza del pueblo dominicano. Para nosotros es un orgullo tener una alianza con Minu Tabares Mirabal, en el sentido de que realmente aquí nosotros tenemos una fuerza que lucha por los pobres, que coincide con nosotros en esa parte. Y yo creo que aquí tenemos jóvenes, tenemos mujeres que están en Opción Democrática, que para nosotros puede ser de mucho interés y que hay posiciones que deben desempeñar en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. El presidente Leonel Fernández sigue visitando todas las provincias del país. Así es. Entiendo que este lunes va a estar por Barahona. Va a estar por Elías Piña, va a estar en San Juan de la Maguana y luego ya regresa y termina aquí en Baní. Ok, ¿cómo anda la alianza Rescate RD? Que a veces vemos como que da un paso para adelante, da un paso para atrás, como que donde dice Diego. Mientras tanto, pactamos aquí, soltamos allá. ¿Qué es lo que está pasando con Rescate RD en términos reales? Sí, bueno, nosotros tenemos una comisión que es la encargada por el partido
para todo el tema de las alianzas y que la encabeza Roberto Rosario. Bien. Compañero Roberto Rosario. Gran Nosotros hemos estado trabajando sobre esos temas. Por ejemplo, a mí particularmente me corresponde ser enlace político de la provincia de Samaná y hemos estado avanzando en esta parte. Pero usted tiene razón, deberíamos ir mucho más rápido. Sin embargo, es un tema que yo prefiero dejarlo más en manos de esta comisión que ha designado nuestro partido, que está en la voz autorizada de Roberto Rosario, de igual manera con el compañero vicepresidente de nuestro partido, Radamés Jiménez, y el secretario general, Antonio Florián. Pero yo diría, para que las fuerzas que están aliadas en Rescate RD, es una tremenda oportunidad. Nunca antes se había visto que 3 partidos importantes se unan para enfrentar a un desgobierno como este, como el de Luis Abinader, que lamentablemente este país está pasando el Niágara en bicicleta, como dicen muchos. Ingeniero, hay una serie de partidos que antes pertenecían al bloque progresista y que hoy forman parte del bloque oportunista, que se han ido a apoyar y apretarle la casilla en la boleta electoral al Partido Revolucionario Moderno, partidos que han tenido un desempeño realmente deficiente en algunas elecciones, y que el gobierno quiere vender la idea subliminal de que apareciendo la cara del presidente en la boleta electoral en una 18 o 20 casillas, eso le da el triunfo. ¿Cuál es su interpretación de este fenómeno? Sí, fíjate que el gobierno está trabajando, y debemos decirlo así, la percepción en la población. No importa la sigla del partido que sean, es uno más. Nosotros respetamos la decisión de esos partidos porque en algún momento fueron aliados del viejo partido PLD, como se dice hoy día, ante la crisis que ha tenido el PLD, que se ve que no ha podido repuntar como debió ser, ¿verdad? Y colocarse en un posicionamiento importante. Y lamentablemente estas personas, que esa franquicia la colocan donde hay recursos. Y donde hay recursos, no lo vea que nada más es que le pueden dar recursos a ellos directamente, sino donde se le puede dar un puesto, se le puede dar una opción de poder, que es lo que ellos están buscando. Entonces, en algún momento lo han hecho en otras ocasiones, pero yo diría, a nosotros no conviene, ¿verdad?, que el espectro político se defina quiénes deben estar de un lado, pues yo creo que el que esté del lado del PRM realmente ha tomado el camino equivocado. El verdadero camino es el que tenemos nosotros con esta alianza Rescate RD y encabezada por la Fuerza del Pueblo, como es natural, con el mejor líder que tenemos en toda la historia, como es el doctor Leonel Fernández. Decir, señores, que un líder como el doctor Leonel Fernández, con un Producto Interno Bruto, donde llegaba, él lo recibió como en 18.000 millones de dólares y lo dejó en más de 60.000 millones de dólares. Hombre que manejó crisis importantes, como fue la crisis de los bancos, que ustedes recordarán, pudo salir y colocó a la República Dominicana en un crecimiento sostenido. A partir de ahí manejó la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que repercutió negativamente en la República Dominicana, el tema de los commodities. 2008, 2009 fue una crisis importante. Claro que sí. De manera que nosotros entendemos que este pueblo sabe que la segunda ola de transformación que debe desarrollarse corresponde al doctor Leonel Fernández, quien la puede aplicar. Ingeniero, el próximo 26 de noviembre, 26 de este mes, será la proclamación de todos los candidatos del partido Fuerza del Pueblo. ¿Alguna actividad especial de aquí a allá? ¿Qué otras actividades tienen prevista realizar? Bueno, nuestro partido se ha caracterizado, y yo diría que me siento muy orgulloso de cómo hemos venido trabajando. Todos los eventos de Fuerza del Pueblo son de impacto. Si usted recordará, la celebración del Día de la Juventud fue completo. Así es. El Día de la Mujer, también. El Día del Trabajo y la última, lo de la Plaza de la Bandera. De manera que para nosotros será un impacto más que dará Fuerza del Pueblo, una demostración más que dará Fuerza del Pueblo
con la proclamación de sus candidatos el 26 de noviembre. De manera que no nos queda duda de que vamos a tener una muy buena actividad. Un último mensaje brevemente, ingeniero, sí, brevemente porque ya llegamos al final del espacio, a la fuerza del pueblo y los partidos aliados. Sí, naturalmente que sigamos trabajando. Estamos en un buen momento, tenemos una excelente posición, pero no es momento para dormirnos. Tenemos que seguir trabajando para llegar al poder y poder subir las escalinatas del Palacio Nacional con el doctor Leonel Fernández a la cabeza. Muy bien. Muy bien. Señores, fue la participación del ingeniero Modesto Reyes, miembro del partido Fuerza del Pueblo, además catedrático universitario, un científico en lo que tiene que ver con el desarrollo rural, también entomólogo, ¿verdad? Y tuvimos una increíble conversación.